Hay un tramo de la Ruta Nacional 5, entre Bragado y 9 de Julio, donde los camioneros bajan el volumen de la radio, miran los espejos más de lo normal y tratan de no detenerse por ningún motivo. Dicen que, a veces, cuando el reloj marca las 3 de la madrugada, aparece detrás de ellos un auto negro antiguo, sin matrícula, sin luces visibles, pero tan cerca que parece flotar en la oscuridad. Algunos juran que escucharon su motor, un sonido bajo, como un rugido contenido, pero otros aseguran que el vehículo se mueve sin hacer ruido alguno, como si no tocara el asfalto. Y lo más extraño, nadie ha podido seguirlo más de unos minutos. Siempre desaparece sin dejar huella, justo cuando el aire se enfría y la niebla cubre el camino. Los relatos comenzaron en los años 90, pero hay testimonios de mucho antes. En las estaciones de servicio de Trenquelauquen y Pehuajó, todavía se escuchan las charlas de camioneros que recuerdan lo mismo. El auto negro, el reloj detenido en las 3:03 y una sensación de que el tiempo se distorsiona. Algunos perdieron minutos, otros horas. Uno de ellos, un conductor de apellido Sosa, contó que el GPS del camión empezó a mostrar una velocidad imposible, 180 kilómetros por hora, cuando él apenas tocaba el acelerador. Luego el tablero se apagó. La radio se llenó de estática, y al mirar por el espejo, el vehículo negro ya no estaba. Solo un vacío extraño en la ruta, y el reloj marcando la misma hora que antes. Lo inquietante es que casi todos los testimonios coinciden en un detalle. El auto parece ser un Chevrolet Impala modelo 1966, con los faros delanteros tapados y los vidrios completamente oscuros. Nadie ha visto a su conductor. Los pocos que aseguran haberlo divisado dicen que es un hombre con sombrero, vestido con una campera de cuero vieja, y que nunca mira hacia los costados. Pero cuando el Impala se acerca demasiado, el tablero de los vehículos empieza a fallar. Las luces parpadean y los motores pierden potencia. Hay quien sostiene que el auto emite una especie de campo magnético, o algo todavía más extraño, un residuo de energía de algún accidente que ocurrió en esa misma ruta hace más de medio siglo. Porque, según archivos policiales de 1967, un Chevrolet negro se incendió a la altura del kilómetro 312, tras un choque frontal. Murieron 3 personas, entre ellas un hombre de apellido Dávila, que según las actas conducía de noche rumbo a Buenos Aires. Lo perturbador es que el vehículo fue encontrado sin motor. El fuego lo había consumido casi todo, pero los peritos nunca lograron explicar cómo se había desprendido completamente el bloque de hierro del capó, ni por qué el auto parecía haber sido arrastrado varios metros sin huellas de neumáticos. A partir de ese caso, los mecánicos de la zona empezaron a decir que Dávila no murió, sino que quedó atrapado entre tiempos, repitiendo su viaje una y otra vez, incapaz de llegar. En 2003, un grupo de estudiantes de Ingeniería de La Plata decidió comprobar la leyenda. Salieron con cámaras térmicas y sensores magnéticos para registrar cualquier anomalía entre Bragado y 9 de Julio. A las 2:50 de la madrugada, sus equipos comenzaron a marcar fluctuaciones de campo eléctrico. 10 minutos después, uno de los autos registró un punto de calor moviéndose a contramano en la banquina. Revisaron la grabación y por unos segundos se ve una silueta metálica que cruza frente a la cámara. No hay placa, no hay luces, solo un reflejo oscuro que desaparece con la niebla. Ninguno de los estudiantes volvió a hablar públicamente del tema. Desde entonces, cada tanto, alguien sube un video a internet asegurando haberlo visto. Algunos son falsos, claro, pero hay grabaciones donde se distingue un resplandor oscuro, una contradicción en sí misma, que se refleja en los espejos retrovisores, justo antes de que la cámara se apague. En la mayoría, el reloj del tablero se detiene siempre en la misma hora, 3:03. A esa hora, la Ruta 5 parece otro mundo. No hay sonido de grillos ni viento entre los pastizales, solo el eco del motor propio y el parpadeo distante de algún semáforo perdido en el horizonte. Muchos de los que transitan ese tramo cuentan que sienten una presencia antes de ver nada, como si algo invisible se acercara desde atrás. Es una presión en el pecho, una incomodidad que crece con cada kilómetro. Algunos lo describen como el aire denso antes de una tormenta, otros como un murmullo dentro de la cabeza. Y entonces aparece el reflejo oscuro del auto negro, pegado al paragolpes trasero, tan cerca que parece tocar el vehículo sin hacerlo. En 2011,
Un camionero de apellido Roldán grabó uno de los testimonios más inquietantes. Según su relato, el auto lo siguió durante casi 15 kilómetros. Intentó frenar, pero el camión no respondía. Aceleró. Y el negro también. El tablero comenzó a emitir pitidos erráticos. Las luces internas se encendieron solas, y en su reloj, la aguja del segundero temblaba sin avanzar. Era como si el tiempo se hubiera trabado, dijo después. Lo último que recuerda es haber pasado el cartel que indica la entrada a French. Cuando despertó, ya era de día. Estaba estacionado en una estación de servicio de 9 de julio, con el motor apagado y sin una sola gota de combustible. Había perdido más de 3 horas y nadie lo había visto llegar. El video que grabó con su cámara de tablero fue analizado semanas más tarde. No muestra al auto directamente, pero en el espejo retrovisor del camión se ve una figura oscura que parece acercarse y alejarse de forma antinatural, como si se desplazara sin respetar las leyes del movimiento. Los peritos digitales concluyeron que no había manipulación de imagen. La policía archivó el caso como visión nocturna distorsionada, pero en los foros de misterio de la época, el video se volvió una especie de culto. Los lugareños tienen su propia versión. Dicen que, antes de convertirse en ruta nacional, ese camino era un antiguo trayecto rural, donde solían ocurrir accidentes mortales por niebla densa y curvas mal señalizadas. Uno en particular, ocurrido en 1967, habría involucrado a un mecánico de Bragado que había modificado su Chevrolet para correr carreras clandestinas. Aseguran que el hombre, obsesionado con la velocidad, juró que algún día lograría romper la barrera del sonido en tierra firme. Cuando su coche chocó y ardió, algunos testigos dijeron que el vehículo atravesó una pared de fuego y desapareció unos segundos antes de explotar. Desde entonces, se habla de un corredor atrapado entre dimensiones, condenado a repetir su última carrera por la eternidad. En 2020, una patrulla de gendarmería reportó un suceso extraño. Circulaban a medianoche cuando detectaron un vehículo acercándose a toda velocidad sin luces. Intentaron detenerlo, pero el radar marcó una velocidad imposible, 340 kilómetros por hora. El sargento que iba al mando declaró que el coche se desvaneció antes de llegar al puesto de control. El radar, sin embargo, siguió marcando movimiento durante casi un minuto, como si algo invisible aún pasara frente a ellos. El informe oficial fue archivado como fallo de calibración del sistema. Hay incluso una teoría física para explicar el fenómeno. Algunos investigadores de fenómenos electromagnéticos sostienen que el tramo de la Ruta 5 donde se repiten estos hechos podría tener un tipo de anomalía geológica, una concentración subterránea de hierro que, combinada con la humedad y la niebla, genera un efecto de memoria electromagnética, capaz de reproducir imágenes de eventos pasados, como un eco del tiempo grabado en la materia. Pero eso no explica los relojes detenidos, los tableros apagados, ni los testimonios de personas que aseguran haber perdido horas enteras después de cruzarse con el auto. Quizás lo más inquietante ocurrió hace poco. En 2023, un usuario de redes sociales publicó una foto tomada por un dron sobre la Ruta 5, a la altura del kilómetro 310. La imagen muestra un reflejo metálico oscuro a mitad de la calzada, captado justo antes del amanecer. Lo curioso es que, en la secuencia de fotos, el objeto no proyecta sombra y el sensor de temperatura marcó 3 grados en pleno verano. La publicación fue eliminada a los pocos minutos, pero no antes de que decenas de usuarios comentaran haber visto el mismo auto esa misma semana. A veces, cuando el viento baja desde el oeste y la neblina cubre los campos, los vecinos de los pueblos cercanos dicen escuchar un motor viejo rugiendo en la distancia. Un sonido que va y viene, sin rumbo fijo. Algunos salen a mirar y no ven nada. Otros prefieren cerrar las ventanas y dejar que pase, porque todos saben que, si uno mira demasiado tiempo los espejos, algo puede mirarlo de vuelta. Y si alguna vez manejas de noche por la Ruta 5 y el reloj marca las 3:03, no frenes. No mires atrás, solo seguí, aunque el aire se vuelva pesado y el silencio te haga dudar si seguís despierto o si ya entraste en esa parte del camino donde los vivos y los que nunca llegaron se confunden. Porque, según archivos policiales de 1967, un Chevrolet negro se incendió a la altura del kilómetro 312 tras un choque frontal. Murieron 3 personas,
entre ellas un hombre de apellido Dávila, que según las actas conducía de noche rumbo a Buenos Aires. Lo perturbador es que el vehículo fue encontrado sin motor. El fuego lo había consumido casi todo, pero los peritos nunca lograron explicar cómo se había desprendido completamente el bloque de hierro del capó, ni por qué el auto parecía haber sido arrastrado varios metros sin huellas de neumáticos. A partir de ese caso, los mecánicos de la zona empezaron a decir que Dávila no murió, sino que quedó atrapado entre tiempos, repitiendo su viaje una y otra vez, incapaz de llegar. En 2003, un grupo de estudiantes de Ingeniería de La Plata decidió comprobar la leyenda. Salieron con cámaras térmicas y sensores magnéticos para registrar cualquier anomalía entre Bragado y 9 de julio. A las 2:50 de la madrugada, sus equipos comenzaron a marcar fluctuaciones de campo eléctrico. 10 minutos después, uno de los autos registró un punto de calor moviéndose a contramano en la banquina. Revisaron la grabación y por unos segundos se ve una silueta metálica que cruza frente a la cámara. No hay placa, no hay luces, solo un reflejo oscuro que desaparece con la niebla. Ninguno de los estudiantes volvió a hablar públicamente del tema. Desde entonces, cada tanto, alguien sube un video a internet asegurando haberlo visto. Algunos son falsos, claro, pero hay grabaciones donde se distingue un resplandor oscuro, una contradicción en sí misma que se refleja en los espejos retrovisores justo antes de que la cámara se apague. En la mayoría, el reloj del tablero se detiene siempre en la misma hora. 3:03. De noche, el Traful parece respirar. No es metáfora. La superficie se infla y se hunde con un pulso lento, como si el agua recordara otra vida bajo su espejo helado. El bosque sumergido asoma sus copas negras, y cuando el viento baja desde las montañas, los troncos crujen como mástiles de un barco encallado. Es en ese momento, dicen los guías, los pescadores, los que se quedan hasta tarde al calor de una hornalla cuando se escucha la voz. No es un grito ni una palabra clara. Es un canto tenue, femenino, antiguo, que parece viajar por debajo del agua y se pega al oído como un murmullo. Los mapas dicen Villa Traful, pero el rumor tiene otro nombre, la mujer del fondo. Algunos juran que la escucharon desde el muelle viejo, otros que se oyó a 2 kilómetros de la costa sobre una canoa que se mecía sola en plena oscuridad. La primera reacción es mirar alrededor, buscar luces, explicaciones, intentar culpar al viento. Después, el cuerpo entiende. La voz no viene de afuera, sino desde el agua misma, subiendo por el palo de la caña, entrando en el tórax por vibración, rozando el esternón como si el pecho fuera una caja de resonancia. Los más viejos cuentan una historia que cambia según quien la diga, pero siempre llega al mismo puerto. A principios del siglo XX, en un invierno particularmente salvaje, hubo un deslizamiento de ladera que desplazó rocas del tamaño de casas y sepultó un asentamiento precario de madera. Nadie lo registró como pueblo. Eran familias sueltas, refugios de verano convertidos en vivienda, un pequeño muelle y pocas embarcaciones. El lago se tragó todo. Dicen que una mujer embarazada quedó atrapada entre tablas y raíces, y que su marido, un pescador callado que conocía mejor que nadie las corrientes, se lanzó a buscarla incluso cuando el agua ya estaba negra de sedimentos. No volvió. Desde entonces, el Traful canta. A los turistas les gusta la historia, a los buzos les preocupa, porque el Traful es traicionero. Su agua clara engaña la vista. Parece espeso, pero su temperatura corta la respiración en segundos. Bajar es entrar en un bosque sin cielo. Las ramas secas y durísimas crecen hacia arriba como dedos, atrapando correas, mangueras, cámaras. No hay suelo. Hay una pendiente de piedras que cae a oscuridad total. En ese límite, cuando la luz de la linterna solo hace visible el polvo del agua, hay quienes dicen haber oído susurros, no burbujas, no el crujido de la madera, no un zumbido de equipo, voces. En una bitácora de 2008, 2 buzos deportivos anotaron lo mismo sin saberlo. Ruido parecido a coro, sin dirección clara. El instructor a cargo atribuyó la percepción a acúfenos por el frío y la presión, y les ordenó ascenso controlado. Arriba, a resguardo, uno de ellos rompió a llorar sin motivo aparente. No podía explicar qué había oído, pero repetía una frase con dientes castañeando. No me sueltes. La misma frase reapareció años más tarde, cuando un pescador de trolling, pescando de noche con señuelos iluminados,
Escuchó que la línea vibraba y traía de arrastre algo más pesado que un pez. La caña se le arqueó. La tabla de la borda crujió. El nylon se tensó hasta silbar. Y justo cuando iba a cortar por miedo, escuchó, como pegado al oído: «No me sueltes». El señuelo volvió vacío. Él no volvió a pescar de noche. Si se busca una explicación, el lago ofrece varias y ninguna. La geología de la zona es inestable. Laderas que ceden, rocas que se desplazan, aire atrapado en cavidades que, al liberarse, podría producir sonidos extraños. El bosque sumergido actúa como una catedral acústica. Los troncos erectos son columnas que guían ondas, las copas forman bóvedas, y la lámina del agua cierra un techo perfecto para reflejar vibraciones. El viento del oeste frío, persistente, con rachas que bajan como látigos, podría excitar esas estructuras y crear un efecto de resonancia. A eso se suma el infrasound, frecuencia por debajo de lo audible que el cuerpo siente como inquietud o tristeza inexplicable. Una fórmula ideal para que la mente arme una voz donde quizás solo hay aire, madera y agua. Pero hay detalles que se resisten. En 2016, una pareja de fotógrafos montó micrófonos direccionales en la orilla para capturar el crujido del bosque sumergido al anochecer. Grabaron 6 horas. Al editar, encontraron una secuencia de 3 minutos con una marea de susurros superpuestos, y arriba, un canto solista que se sostenía con una respiración imposible de lograr bajo el agua. Cuando subieron el audio a internet, alguien comentó haber escuchado palabras en mapudungun, otro en castellano antiguo, un tercero en nada reconocible. La pareja bajó el video a la semana, no por miedo, dijeron, sino por respeto, a quien no supieron explicar. Y están las noches sin viento. Esas son peores. El lago queda liso como vidrio. El bosque no cruje. Villa Traful apaga sus últimas luces. Entonces, el silencio muestra su verdadera forma. No es ausencia de sonido, sino un espejo que devuelve lo que uno lleva adentro. Si tenés una pregunta, el Traful te la contesta. Si llevas un recuerdo, te lo trae de vuelta. Y si guardas un nombre, el lago puede pronunciártelo con la voz exacta que no querías volver a oír. La temporada alta lo disimula. Con kayaks de colores y lanchas de paseo, el Traful parece un lago más. Pero cuando llega el otoño y el bosque se pone cobrizo, la villa se vacía y la niebla baja en capas. Es el tiempo de los que saben esperar. Los guías que se sientan a mirar el agua sin decir palabra, los pescadores que clavan estacas en la orilla y alinean las líneas como si escribieran un pentagrama. En esas semanas, la voz vuelve a sentirse con nitidez. No aparece todas las noches, tampoco responde a rituales. Es caprichosa, antigua, como si no nos tuviera en cuenta. Una madrugada, un hombre de mantenimiento del muelle nuevo escuchó pasos por la madera. Tac, 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 contaría después. Salió con linterna pensando en turistas perdidos. Nada. El muelle intacto, la niebla rota por el haz de luz, las gotas suspendidas en el aire como polvo. Iba a volver a la casilla cuando el piso vibró bajo sus botas, una vibración tan fina que parecía subir desde el agua. La linterna tembló. Él también. Y la voz entró bajita, casi en secreto, como si usara el muelle para hablarle a través de la planta de los pies. No entendió palabras, entendió un pedido. Dio un paso atrás, otro más, corrió. No volvió a trabajar de noche. Hay relatos que apuntan a un origen. En un cuaderno de la escuela rural papel amarillento, tinta corrida se cuenta la visita de una maestra a principios de los años 30. Trajo un gramófono y lo hizo sonar frente al lago para sus alumnos. El aparato, cuentan, se apagaba solo cada vez que el disco llegaba a cierto pasaje, como si el aire del Traful rechazara esa melodía. La maestra insistió, y en el cuarto intento, el gramófono giró sin sonido. Los chicos miraban. Ella apoyó la oreja en la bocina y palideció. No quiso decir qué había oído. Cerró el cuaderno con un dibujo de ondas en el margen. La página, todavía hoy, conserva marcas de dedos mojados. Más cerca en el tiempo, un equipo de sonidistas independientes colocó hidrófonos a distintas profundidades. El objetivo era registrar paisajes sonoros patagónicos. Volvieron con horas de bramidos de viento, galope de olas, crujir de troncos y un segmento imposible, un tejido de armónicos que pareció ordenar, por segundos, una escala mayor. Quien haya estudiado música
Sabe que no hay azar suficiente que dibuje una escala con intervalos limpios sin intervención humana o animal. El traful la cantó solo. Al reproducirlo con filtros, emergió algo parecido a una sílaba. Para unos decía, vuelve. Para otros, sube. Para el resto, no decía nada. Tal vez el lago no hable nuestro idioma, pero nos hace creer que sí, porque conoce cómo resuenan nuestros huecos. La hipótesis más sobria apunta al efecto Doppler y a la propagación del sonido bajo el agua. Corrientes frías y calientes crean canales que doblan las ondas. Los troncos las rebotan, la topografía del fondo las multiplica, y nuestro cerebro, hambriento de patrones, arma un sentido. Sin embargo, hay episodios que exceden la acústica. Una pareja acampando en la costa aseguró haber visto, a la 1:20 de la madrugada, una sombra blanca caminando a la altura del agua, sin hundirse. Pensaron en niebla, en truco de luz, hasta que el perro de ellos, un mestizo tranquilo, se erizó y comenzó a aullar con un tono que nunca le escucharon. La sombra se detuvo, miró, y el perro se sentó en silencio absoluto, como si alguien le hubiera apagado la voz. Al día siguiente, el animal se negó a acercarse al lago. Hay también un testimonio que corre entre los guardaparques, contado baja la voz para no fomentar supersticiones. Un invierno, durante una inspección, notaron un hielo fino formando filigranas en la orilla, hermoso y extraño. El traful no suele planchar así en esos sectores. Al agacharse, uno juró ver letras. No se animó a decirlo en ese momento. Recién más tarde, mirando la foto con zoom, creyó distinguir 3 signos curvos, como si alguien hubiera escrito desde abajo con la yema del dedo. Nadie más logró ver palabras en ese dibujo, pero desde entonces, cuando la helada pinta la orilla, algunos miran 2 veces. ¿Qué quiere la voz? ¿Advertir? ¿Pedir? ¿Recordar? Quien la oyó no habla de miedo, sino de melancolía, algo que se te mete por la nariz como olor a madera mojada y te aprieta el centro del pecho con una presión dulce y triste. Hay quienes regresan al traful cada año, solo para escucharla un rato y volver en silencio, como si cumplieran una promesa que no alcanzan a formular. Si alguna vez te toca quedarte a solas en su costa, probá esto. Apaga la linterna, sentate con los pies colgando sobre el agua, deja que el frío te muerda un poco los tobillos. No pidas nada, espera. El traful no responde a las preguntas, responde a las ausencias. Y si te devuelve una voz que reconoces, no la nombres. Agradece en silencio y levántate despacio, porque el bosque sumergido, allá abajo, cruje como si fuera a ponerse de pie. Porque, según archivos policiales de 1967, un Chevrolet negro se incendió a la altura del kilómetro 312 tras un choque frontal. Murieron 3 personas, entre ellas un hombre de apellido Dávila, que según las actas conducía de noche rumbo a Buenos Aires. Lo perturbador es que el vehículo fue encontrado sin motor. El fuego lo había consumido casi todo. Pero los peritos nunca lograron explicar cómo se había desprendido completamente el bloque de hierro del capó, ni por qué el auto parecía haber sido arrastrado varios metros sin huellas de neumáticos. A partir de ese caso, los mecánicos de la zona empezaron a decir que Dávila no murió, sino que quedó atrapado entre tiempos, repitiendo su viaje una y otra vez, incapaz de llegar. En 2003, un grupo de estudiantes de Ingeniería de La Plata decidió comprobar la leyenda. Salieron con cámaras térmicas y sensores magnéticos para registrar cualquier anomalía entre Bragado y 9 de julio. A las 2:50 de la madrugada, sus equipos comenzaron a marcar fluctuaciones de campo eléctrico. 10 minutos después, uno de los autos registró un punto de calor moviéndose a contramano en la banquina. Revisaron la grabación y por unos segundos se ve una silueta metálica que cruza frente a la cámara. No hay placa, no hay luces, solo un reflejo oscuro que desaparece con la niebla. Ninguno de los estudiantes volvió a hablar públicamente del tema. Desde entonces, cada tanto, alguien sube un vídeo a internet asegurando haberlo visto. Algunos son falsos, claro, pero hay grabaciones donde se distingue un resplandor oscuro, una contradicción en sí misma, que se refleja en los espejos retrovisores justo antes de que la cámara se apague. En la mayoría, el reloj del tablero se detiene siempre en la misma hora, 3:03. En el mundo de los radioaficionados hay un código no escrito. Cuando escuchas algo que no entendés, no lo difundas hasta estar seguro. Pero con la frecuencia 462,
15 MHz, nadie ha podido estar seguro de nada. Aparece y desaparece sin patrón, y su origen, pese a décadas de intentos, sigue siendo un misterio. Algunos dicen que proviene de las montañas cercanas a Bariloche, otros que rebota desde el Atlántico Sur. Lo único constante es su tono, una voz metálica, sin acento claro, que recita números, coordenadas y frases breves en alemán, seguidas de una sola palabra en español. Despierten. Los primeros reportes datan de los años 70, cuando un grupo de radioaficionados de Neuquén captó una transmisión intermitente que no coincidía con ninguna frecuencia civil ni militar conocida. La grabaron en cinta, aunque la mayoría del audio era estática y zumbidos. Sin embargo, entre los cortes se colaban bloques de voz sintética, de esas que parecían de máquina IBM o computadora primitiva. Las coordenadas correspondían a puntos deshabitados de la Patagonia profunda, y una secuencia de números 513 se repetía cada 40 segundos, como si fuera una clave o recordatorio. Décadas después, con la digitalización, el mito volvió a encenderse. En 2012, un usuario del norte de Chubut subió al foro Radio Libre un archivo WAV con una grabación reciente de la misma frecuencia. En ella se escuchaba con nitidez una voz que decía: Viernuldrei, Sieben, Sieben, Erwacht. Y luego, en un tono más bajo: despierten. El usuario explicó que había grabado la señal con una radio portátil, mientras una tormenta eléctrica caía sobre la cordillera. La publicación duró menos de 24 horas. Fue borrada sin explicación, y su autor nunca volvió a escribir en el foro. Lo inquietante fue que días después, varios miembros reportaron pesadillas idénticas. Un sonido grave, pulsante, que se transformaba en una voz que les pedía abrir los ojos. Entre quienes más investigaron el fenómeno estuvo un técnico de comunicaciones de la Fuerza Aérea retirado, conocido por su seudónimo Rivas. En entrevistas de archivo, Rivas afirmaba que la frecuencia era real y que había sido usada originalmente en los años 50 por bases alemanas instaladas en el sur argentino para pruebas de radio de corto alcance. Según él, esas transmisiones estaban vinculadas con experimentos de resonancia magnética atmosférica, una tecnología teórica que buscaba enviar mensajes a través de tormentas eléctricas, aprovechando los campos de ionización del aire. En palabras simples, convertir los rayos en antenas. Lo más perturbador fue su afirmación final: la señal no transmite información, transmite presencia. No comunica algo, sino a alguien. Poco después de decir eso en una entrevista radial local, Rivas desapareció. Su casa fue hallada vacía, sin signos de violencia. En su taller, los vecinos encontraron las paredes cubiertas con mapas, diagramas eléctricos y coordenadas escritas con marcador rojo, todas relacionadas con la zona de Bariloche, particularmente un punto, el Cerro Leones. En el centro del pizarrón, un mensaje: 462 no es frecuencia, es fecha. Desde entonces, cada tanto, la señal vuelve a oírse. Siempre en tormentas. Siempre con ese eco metálico que no parece venir del aire, sino del interior de la cabeza. Técnicos han intentado rastrear la fuente con receptores direccionales, pero el punto cambia constantemente, como si se desplazara. Algunos la han detectado incluso con el equipo apagado, escuchando la voz directamente en los auriculares desconectados. La explicación oficial habla de interferencias por descargas atmosféricas y modulaciones cruzadas con satélites de baja órbita. Sin embargo, los patrones no encajan. Nadie logra reproducir ese timbre, esa cadencia, esa palabra final. Hay una anécdota que se repite entre los aficionados del sur. Dicen que quien escucha la señal por primera vez sueña con un paisaje gris, una planicie nevada, una torre metálica semienterrada y un sonido que vibra en el pecho, como si el corazón estuviera sincronizado con la transmisión. En el sueño, alguien habla detrás, pero nunca se distingue el idioma. Solo al despertar, algunos recuerdan una frase grabada en la mente: el aire no olvida. Un investigador de la Universidad del Comahue analizó en 2019 un fragmento de la señal digitalizado por un grupo de entusiastas. Descubrió que el espectrograma mostraba una secuencia anómala, un patrón de pulsos que, al convertirlo en imagen, formaba la silueta difusa de una espiral. La figura coincidía, en proporciones exactas, con el logotipo de un antiguo proyecto alemán llamado Südwind 1947,
del cual existen escasos registros. En aquel entonces, se investigaban transmisiones de baja frecuencia para comunicación submarina y atmosférica. Muchos de esos científicos desaparecieron tras la Segunda Guerra Mundial. Algunos, según documentos desclasificados, se refugiaron en la Patagonia Argentina. Todo eso podría ser simple coincidencia, pero hay algo que mantiene viva la leyenda. Cada vez que un nuevo oyente capta la señal, el reloj marca exactamente las 4:62, una hora que no existe. La mayoría de las historias sobre la señal terminan igual, con estática, miedo y silencio. Pero algunos de los que se atrevieron a seguirla, a anotar sus coordenadas, aseguran que la frecuencia los llevó hasta lugares reales, zonas sin señal, sin cobertura, sin caminos. Uno de ellos fue un joven radioaficionado de Cipolletti, llamado Martín. Tenía apenas 22 años cuando en 2021 empezó a registrar la aparición de la frecuencia con precisión obsesiva. Cada vez que el cielo se cargaba de electricidad, encendía su receptor y esperaba. En menos de 2 meses, había logrado trazar un patrón. La señal siempre surgía en noches de tormenta y siempre en dirección noroeste, hacia el cordón montañoso del Cerro Leones. Una noche, decidió ir. Llevó su camioneta, un generador y su vieja radio Yaesu de onda corta. Grabó todo. El registro de su cámara muestra lluvia intensa y el sonido intermitente del generador. De fondo, el pitido metálico característico de la señal. A medida que se acercaba a la base del cerro, la estática se convertía en voz. Una mujer, tal vez, o una máquina tratando de imitar una voz humana. Despierten, repite, despierten. Después, un silencio seco, sin ruido ambiente, sin viento. La cámara tiembla. Martín dice, se cortó todo. El video termina ahí. Su camioneta fue hallada al amanecer, estacionada frente a una entrada natural entre rocas. La radio seguía encendida, pero el dial giraba solo, moviéndose milímetro a milímetro. Los equipos de rescate buscaron durante 3 días. No había huellas en la zona, ningún signo de forcejeo. Solo encontraron una marca circular de unos 2 metros en el suelo, como si algo se hubiera apoyado brevemente y luego desaparecido. Lo curioso fue que las brújulas de los rescatistas giraban sin control al acercarse. Los geólogos hablaron de magnetita, pero nadie explicó cómo un campo tan fuerte podía activarse solo durante una tormenta. El caso se archivó. Los amigos de Martín todavía lo recuerdan como el chico que persiguió una voz. Después de ese suceso, varios oyentes intentaron replicar el experimento. Subieron grabaciones a foros, a redes, a YouTube. Algunas se viralizaron, pero pronto fueron borradas por denuncias de derechos de autor. Algo absurdo tratándose de ruido blanco. Otros intentaron triangular el origen exacto, y en varios casos, el punto coincidió con antiguos emplazamientos de antenas militares desactivadas. En uno de ellos, al sur de Bariloche, aún se pueden ver las bases de cemento, las torres derrumbadas y un viejo cartel oxidado con la palabra resonancia, apenas legible. Los pocos que han escuchado la señal en persona describen sensaciones físicas, náuseas, mareos, presión en los oídos, una especie de vibración interna que sube desde el estómago. Algunos reportan haber sentido tristeza intensa, otros euforia. Lo común es que todos dicen oír, en los segundos finales, una frase que parece dirigida directamente a quien escucha. No siempre es la misma, a veces es un nombre, a veces una advertencia, a veces un eco. Un técnico mendocino aseguró que la voz lo llamó por su apodo de infancia, un nombre que nunca usaba en sus transmisiones. Los científicos más escépticos insisten en que se trata de un fenómeno natural, una mezcla de descargas atmosféricas, rebotes de ondas y sugestión. Pero otros, incluso desde la física, admiten que algo no encaja. En 2023, una universidad de Alemania publicó un estudio sobre ondas de coherencia atmosférica que mencionaba, sin citar fuente, un experimento hecho en el hemisferio sur con resultados anómalos, una frecuencia que se autoajustaba para mantenerse estable a pesar de interferencias externas, es decir, una señal que parecía corregirse sola. Algunos teóricos de lo paranormal fueron más lejos. Sostienen que la 462 no es una transmisión humana, sino un residuo electromagnético de otro tiempo, que los relámpagos podrían estar funcionando como agujas que perforan la superficie del presente.
permitiendo que fragmentos de mensajes antiguos o futuros se filtren brevemente en nuestra banda audible. Serían ecos de otra civilización, o incluso de nosotros mismos, repitiéndose a través de la tormenta. Pero hay algo que nadie logra negar. La palabra despierten se ha registrado idéntica en grabaciones separadas por décadas, por miles de kilómetros y con distintos equipos, y siempre con la misma voz, ni femenina ni masculina, ni humana ni robótica. Simplemente presente, una noche de 2024, en medio de una tormenta eléctrica sobre Bariloche, un meteorólogo del Centro de Alerta Climática registró sin querer un pulso en su radar. La señal coincidía con 462 MHz. Durante 37 segundos, su computadora se congeló. Al reiniciar, encontró un archivo nuevo con el nombre 462 TXT. Dentro, una sola línea de texto: ustedes ya estaban aquí. El archivo no volvió a abrirse, se corrompió de inmediato, pero la historia corrió como fuego por los grupos de radioaficionados, los canales de misterio, las noches de guardia donde el ruido blanco se convierte en compañía. Nadie ha vuelto a encontrar la señal, aunque algunos aseguran que, si sintonizas una radio vieja durante una tormenta y giras lentamente el dial, podés escuchar un zumbido grave que se alinea con tu respiración. Y si la voz llega a pronunciar tu nombre, no contestes. El fotógrafo español Luis Cordero llevaba 3 años viajando por América Latina, retratando ruinas coloniales para un proyecto personal. En el otoño de 2015, llegó a México con la idea de recorrer el altiplano de Zacatecas, una zona salpicada de pueblos mineros abandonados que parecen detenidos en otro siglo. Lo que no sabía es que esa travesía lo llevaría a un sitio que según los mapas no existe. La historia se conoció por un foro de fotógrafos urbanos, donde Cordero compartía su trabajo. En una publicación que luego sería eliminada, subió un relato acompañado de 10 imágenes borrosas, con la descripción: no sé si alguien reconocerá este lugar. Creo que no debería haber estado ahí. Según contaba, había salido al amanecer desde Sombrerete rumbo al norte. En el GPS marcó un punto intermedio, pero el dispositivo empezó a fallar apenas tomó el desvío. Las coordenadas se movían solas. Durante horas manejó entre caminos de tierra, sin señal de vida. A las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba a caer, divisó un campanario entre los cerros. A su alrededor, casas de adobe, techos hundidos y una calle principal perfectamente alineada, como recién barrida. Entró. Lo primero que le llamó la atención fue el silencio. No el silencio natural del desierto, sino uno más denso, antinatural, donde ni siquiera el viento parecía cruzar. En las fachadas había ropa tendida, juguetes plásticos en los patios, una bicicleta apoyada contra una pared. Todo indicaba que alguien vivía allí, pero no había nadie. Caminó una hora, cámara en mano, sin ver un solo habitante. Tomó varias fotografías. Puertas abiertas, sombras largas proyectadas sobre muros blancos, una fuente seca en la plaza. Cuando revisó las tomas, notó algo que lo heló. En una de ellas, una figura negra se recortaba en la entrada de una casa, mirando hacia él. Pensó que era una sombra del sol cayendo tras el cerro, pero en las siguientes fotos la figura se movía de lugar, acercándose, aunque él no recordaba haber visto nada en tiempo real. Cordero decidió irse. Al llegar al borde del pueblo, giró para hacer una última panorámica. Entonces escuchó pasos detrás suyo, pasos secos sobre la tierra. Disparó la cámara al azar. La foto captó una hilera de figuras oscuras de pie en la calle, todas del mismo tamaño, sin rostro visible. Dijo que el aire se volvió más frío y que sintió una vibración en el suelo, como si algo enorme respirara debajo. Corrió al auto. El camino de regreso fue más corto de lo que debería. Llegó a Sombrerete con el tanque casi lleno, aunque había manejado todo el día. Cuando intentó mostrar las fotos a los lugareños, nadie reconoció el lugar. Algunos le dijeron que quizás se había acercado a la mina de San José, abandonada hace décadas. Otros, que debía ser el pueblo fantasma de La Palma, destruido por un derrumbe, pero ninguno coincidía con lo que describía. Un pueblo intacto, reciente, habitado por sombras. Esa noche, al revisar las imágenes en su notebook, algo extraño ocurrió. En la carpeta, los nombres de los archivos cambiaron solos, de IMG,
1 a no vuelvas, no mires, corre. Pensó en un virus, hasta que notó que el reloj de su computadora marcaba 0 y no avanzaba. Reinició, pero la pantalla quedó negra con un leve parpadeo gris, similar al de una vieja televisión sin señal. Los días siguientes escribió una crónica detallada para el foro, donde adjuntó las fotos con filtros de contraste para resaltar las figuras. Los usuarios notaron algo que él no. En todas las imágenes, a pesar de estar tomadas con diferente orientación solar, las sombras de las casas siempre apuntaban hacia el mismo lado. Eso es físicamente imposible. En un ángulo específico, una silueta más definida parecía acercarse al lente en cada cuadro. La publicación duró menos de 24 horas. Fue borrada y su perfil eliminado. Un amigo suyo, también fotógrafo, afirmó haber recibido un correo de Cordero con el asunto «Ayúdame». En el cuerpo del mensaje había un solo enlace a una carpeta en la nube, ya caída, y una frase: «No son fotos. Me trajeron de vuelta». Días después, Cordero desapareció. La embajada española emitió una búsqueda formal. Nunca se halló su cuerpo ni su cámara. Sin embargo, meses más tarde, un grupo de excursionistas reportó haber encontrado en una ruta secundaria una tarjeta SD envuelta en plástico. Contenía las mismas imágenes, pero con una diferencia. En la última foto, entre las figuras oscuras, se distingue su propia silueta, de pie, sosteniendo la cámara, mirando hacia atrás. Los investigadores forenses determinaron que la metadata de las fotos tenía una anomalía temporal. El reloj interno de la cámara había registrado una hora imposible, 25 contra 61. Los habitantes de la zona evitan hablar del tema. Algunos aseguran que el lugar del que hablaba Cordero es un sitio de repetición, donde los reflejos de quienes lo visitan quedan atrapados, repitiendo eternamente su último instante bajo la forma de sombra. Otros creen que el pueblo aparece solo para quienes están perdidos, como una ilusión que ofrece refugio pero nunca salida. En las noches más despejadas, cuando el viento baja de los cerros, algunos viajeros dicen ver un resplandor leve a lo lejos, como si una plaza se iluminara por segundos. Nadie que haya ido a buscarla ha vuelto con fotos. El expediente oficial sobre la desaparición de Luis Cordero nunca se cerró, aunque su nombre dejó de mencionarse. Lo que sí circuló durante años, en foros y canales oscuros de Internet, fueron los fragmentos de su última grabación de voz. En ella, se lo escucha respirando agitadamente, describiendo un entorno de piedra y polvo, y diciendo: «No sé si está amaneciendo o anocheciendo. No hay ruido, ni pájaros, ni viento, pero hay luces en las casas». Luego un silencio largo, un zumbido grave, y finalmente su voz más lejana: «No son sombras, son reflejos». Nadie entendió qué quiso decir. Algunos creen que se refería a imágenes invertidas, como si hubiera entrado en un lugar donde la luz rebota y duplica a quien la mira. Otros, más supersticiosos, hablan de un efecto espejo, un fenómeno conocido en ciertas leyendas mexicanas, donde un pueblo maldito proyecta copias huecas de las personas que se acercan, atrapándolas en una especie de eco perpetuo. En 2019, un investigador independiente llamado Rafael Domínguez, conocido por documentar desapariciones en zonas rurales, viajó a Zacatecas para seguir el rastro. Usando mapas antiguos, logró identificar una depresión del terreno entre los cerros del Fraile y San José, donde según testimonios antiguos existió un caserío minero sin nombre. Llegó de día, con un dron y una cámara térmica. En las imágenes aéreas no se veía nada, salvo arbustos y un cauce seco, pero en el espectro térmico aparecieron estructuras, líneas rectas, esquinas, tejados. Un pueblo invisible al ojo humano, marcado por su temperatura. El dron descendió hasta 20 metros del suelo. En ese momento, la señal se cortó y la imagen se llenó de interferencias, como si algo bloqueara la transmisión. Domínguez, asustado, regresó al pueblo más cercano. Cuando recuperó el material, descubrió que en los últimos segundos del vuelo, justo antes de la pérdida de señal, el dron había captado una calle estrecha con figuras estáticas de pie a ambos lados, todas mirando hacia arriba. El investigador abandonó el proyecto. En una entrevista posterior, dijo que no volvería al norte. «Hay pueblos que te miran de vuelta», fue lo único que declaró. Los lugareños, mientras tanto, conservan versiones más antiguas. Los abuelos del desierto dicen que en las noches sin luna, cuando el aire se vuelve pesado y la arena se levanta sola,
Aparecen luces que simulan faroles de calle, alineadas en fila. Si alguien las sigue, termina caminando en círculos. Es la trampa de los ausentes, dicen. Un modo en que los muertos prueban si todavía alguien los recuerda. Hay también testimonios recientes. En 2022, un camionero que transportaba mercadería entre Durango y Zacatecas contó que se desvió de la carretera principal por una falla en su GPS. Durante 20 minutos, según él, condujo por una calle empedrada entre casas coloniales. Había luces, ventanas abiertas, alguien barriendo la vereda. Me saludaron, declaró. Al llegar al final, giró para mirar el retrovisor. No había nada, solo el desierto. Revisó su celular. La ruta marcada no existía, y el reloj marcaba una hora exacta que lo heló 33 a.m., la misma que se repite en otras historias de la región. Varios investigadores encontraron paralelismos entre este fenómeno y un patrón registrado en distintos puntos del mundo, los llamados pueblos residuales, espacios donde, por condiciones electromagnéticas o geológicas, el aire retiene imágenes del pasado. Pero ninguna teoría explica las interacciones, los saludos, las miradas, las respuestas a preguntas que nadie formula. Algunos creen que el pueblo de las sombras es un punto de convergencia, una grieta entre tiempos donde el presente se superpone con algo que fue o que todavía está ocurriendo en otro plano. Eso explicaría por qué las sombras parecen moverse, por qué las luces cambian de lugar y por qué las cámaras capturan figuras que el ojo humano no ve. Entre los radioaficionados, incluso se ha detectado una frecuencia débil en la zona, 462, 15 MHz, la misma que se asocia a la misteriosa señal de Bariloche. En una de las grabaciones, se escuchan 2 segundos de voz humana antes de la estática. La calle está viva. No se ha podido determinar su origen. A nivel simbólico, los expertos en cultura mexicana dicen que las sombras representan los ecos de la historia. Los mineros que murieron sin nombre, los trabajadores que nunca fueron enterrados, pero para quienes han visto esas figuras, no son metáforas, son presencias que respiran y se mueven. No piden ayuda, solo observan. Cada tanto, aparece en redes una foto sin ubicación, una calle empedrada, un farol antiguo, y al fondo, la figura de un hombre sosteniendo una cámara. Se parece a Luis Cordero, aunque nadie puede afirmarlo con certeza. La metadata de esas imágenes siempre indica el mismo día, 13 de octubre, aunque se suban en fechas distintas. Quizás, en algún lugar entre los cerros, el pueblo siga esperando que alguien lo vea. Quizás solo exista cuando alguien lo recuerda. Y tal vez por eso, al contarlo, estamos abriendo una puerta que no sabemos cerrar. Si alguna vez viajas por Zacatecas y el GPS te ofrece un camino que no conoces, aunque parezca más corto, no lo tomes. Hay lugares que no buscan ser encontrados, solo recordados, y si al pasar por una calle sin nombre ves una sombra que levanta la mano, no devuelvas el saludo. En la costa de Valdivia, donde el Pacífico golpea con un ritmo que parece respirar, hay un faro que nunca se apaga. Está en la punta de una península rocosa llamada Punta del Lobo, un sitio tan aislado que ni siquiera figura con nombre en algunos mapas. Los pescadores lo usan como referencia, aunque nadie lo mantiene, y los registros oficiales dicen que fue desactivado en 1973 tras un accidente que costó la vida del farero. Sin embargo, cada noche, cuando el mar se alza y el viento arrastra olor a sal y algas, una luz blanca gira puntual desde lo alto de la torre. Se mueve con la cadencia exacta de un faro en funcionamiento, un giro completo cada 12 segundos. Si uno se acerca desde el mar, parece un ojo vivo, guiando a las embarcaciones entre la bruma, pero al llegar a tierra, la realidad cambia. El edificio está vacío, oxidado, con la escalera interior derrumbada. Y lo más inquietante, no hay lámpara, ni generador, ni cables. La historia del faro se remonta a comienzos del siglo XX. Construido en 1911 por ingenieros británicos, funcionó durante 6 décadas como punto clave para la navegación costera. El último guardián fue Arturo Sanfuentes, un exmarino que aceptó el puesto después de perder a su esposa e hijo en un naufragio. Vivía solo, con un perro y una radio de onda corta. Sus colegas decían que hablaba poco, y pasaba las noches mirando el horizonte con una linterna en la mano,
incluso cuando la torre hacía su trabajo automático. En 1973, un temporal arrasó la zona. Durante 3 días, el viento sopló con fuerza de huracán. Las olas golpearon los acantilados y el faro desapareció de las señales de la marina. Cuando el clima se calmó, un equipo llegó por mar. Encontraron la estructura dañada, la linterna rota y las puertas arrancadas. En el interior, ninguna señal del farero, solo su chaqueta colgada en un clavo, un termo tibio sobre la mesa y un cuaderno abierto con la última anotación: la luz no debe apagarse. Desde entonces, los vecinos del litoral aseguran que el faro volvió a encenderse solo. Primero fue un pescador llamado Cifuentes, quien lo vio desde su bote. Era como si alguien girara una lámpara de mano allá arriba, justo en el momento en que la niebla me tapó el camino, contó. Después, varios marineros registraron lo mismo. Incluso en noches sin electricidad en toda la región, el faro seguía brillando. En 1992, un grupo de exploradores decidió comprobarlo. Subieron con linternas y cámaras hasta la base de la torre. A mitad del camino, las luces se apagaron solas. Solo se oía el mar rompiendo contra las piedras y un silbido agudo, como viento atrapado en metal. En el video, grabado en cinta VHS, se alcanza a ver una silueta moviéndose dentro del faro. Los hombres pensaron que era un guardia o un vagabundo, pero cuando entraron, no había nadie. Solo las escaleras crujían como si alguien acabara de subir. Los bomberos locales confirmaron que el edificio no tiene corriente. La lámpara principal fue retirada hace décadas. Sin embargo, la luz continúa, visible desde hasta 15 kilómetros mar adentro. Varios navegantes han intentado grabarla desde el océano y, curiosamente, en los videos la torre aparece oscura, pero el agua refleja destellos blancos que giran en círculos, como si la fuente estuviera dentro del mar. En 2008, un oceanógrafo chileno, Dr. Álvaro Retamal, instaló sensores electromagnéticos en los alrededores para medir la intensidad de la radiación de fondo. Los aparatos registraron pulsos de energía en intervalos regulares, exactamente cada 12 segundos, coincidiendo con el giro de la supuesta luz. Lo inexplicable fue que esa energía no venía de la torre, sino del aire, suspendida a 2 metros sobre el suelo, como si algo invisible replicara el mecanismo original del faro. Los lugareños ya no se preguntan, lo asumen como parte del paisaje. Algunos dicen que la luz aparece solo cuando hay barcos en peligro. Otros creen que el farero sigue en su puesto, cumpliendo su promesa desde el otro lado. Hay quien jura haber visto su silueta en la galería superior, girando lentamente la manivela que ya no existe, con la chaqueta azul de siempre, iluminado por un resplandor que no proyecta sombra. Una vez al año, durante el aniversario del naufragio de 1973, los marineros de la zona encienden bengalas en señal de respeto. Dicen que, esa noche, la luz del faro gira más rápido. Algunos lo toman como respuesta, otros como advertencia. La Marina de Chile niega cualquier fenómeno anómalo. En su informe más reciente, fechado en 2020, se lee: estructura abandonada, sin actividad luminosa registrada. Pero los videos de pescadores y turistas contradicen ese documento. La pregunta es por qué nadie sube ahora. Quizás porque saben que el faro no está vacío, o porque entienden que hay luces que no deben interrumpirse. A lo largo de los años, el faro de Punta del Lobo ha sido un punto de referencia para los más curiosos y valientes, pero también un enigma al que algunos temen acercarse. En 2014, un grupo de estudiantes de la Universidad de Valparaíso organizó una expedición para estudiar el fenómeno desde un enfoque científico. Llevaban cámaras térmicas, medidores de campo magnético y una veintena de sensores diseñados para captar cualquier fluctuación energética. Su objetivo era encontrar una explicación racional para la luz que, de acuerdo con los informes previos, se encendía sin razón aparente. Lo que descubrieron, sin embargo, no fue lo que esperaban. A medida que se acercaron al faro, los sensores comenzaron a registrar un aumento de temperatura en el aire, algo imposible dado el clima gélido de la zona. La distancia que separaba el grupo de la torre parecía disminuir a medida que avanzaban, y a 50 metros de la base, la luz del faro comenzó a brillar en su habitual intervalo de 12 segundos, iluminando de forma intermitente la niebla densa que cubría el sendero. Lo sorprendente ocurrió cuando uno de los estudiantes, un joven llamado Joaquín Pérez, se acercó al faro sin decir palabra. Al hacerlo, comenzó a filmar con su cámara. En el video,
Se puede ver cómo la luz del faro se apaga momentáneamente, y luego, de forma abrupta, un haz de luz iluminó la figura de Pérez de tal manera que su sombra no se proyectaba sobre el suelo. En lugar de eso, la sombra parecía flotar hacia el interior del faro, hacia el lugar donde no debía haber nada. Mientras la cámara grababa, Pérez dejó de moverse, y sus compañeros vieron que sus ojos se llenaban de lágrimas, como si algo invisible lo estuviera atrapando. Uno de los compañeros intentó acercarse a él, pero antes de llegar, la luz se apagó por completo. El video muestra cómo el joven se queda parado, mirando al frente, sin moverse. El resto del grupo se acercó corriendo, pero para entonces, Pérez había desaparecido. El equipo lo buscó por horas, recorriendo los alrededores del faro y las formaciones rocosas cercanas, pero no encontraron rastro alguno de él. La policía no pudo explicar su desaparición, y su equipo nunca volvió a hablar públicamente del caso. Ese mismo año, varios pescadores del puerto de Valdivia reportaron haber visto al joven desaparecido. Lo extraño era que no estaba físicamente presente, pero su figura, como una sombra difusa, aparecía en el horizonte sobre el agua, con el faro iluminándolo a lo lejos. Los pescadores afirmaron haberlo visto caminando sobre el mar. Cada vez que se acercaban, la figura se desvanecía. Fue entonces cuando comenzaron a murmurar entre ellos sobre la posible conexión de la luz del faro con aquellos que se acercaban demasiado. La luz no se apaga, dicen los pescadores. Nunca se apaga. Lo que sigue a esta historia es una especie de mito moderno que ha ido adquiriendo fuerza con el tiempo. Los más supersticiosos creen que el faro está atrapado en una burbuja temporal, una paradoja donde las almas de aquellos que se acercan demasiado son atrapadas, condenadas a seguir un ciclo interminable. Los testimonios coinciden en que, a la hora exacta, si uno mira a la luz, el faro parece responder con una vibración que estremece los huesos, como si, de alguna manera, conociera a quienes lo observan. Y es que hay algo inquebrantable en este faro. A pesar de que ya no hay nadie allí para mantenerlo, a pesar de que las autoridades se han desentendido del lugar, el faro sigue encendido, marcando un ritmo que nadie puede ignorar. Algunas teorías científicas sugieren que el faro puede ser simplemente un efecto óptico provocado por el reflejo de las aguas en ciertas condiciones climáticas. Pero la mayoría, aquellos que han estado cerca del faro y han sentido su luz, saben que hay algo más. Un ser atrapado en el faro, uno que continúa cumpliendo su promesa de guiar, incluso más allá de la muerte. Cada vez que alguien se detiene cerca de la torre para observar la luz, lo hace con un sentimiento ambiguo, intriga, respeto y temor, porque al final, todos saben lo que pasa cuando se mira demasiado tiempo la luz del faro. Uno nunca sabe si está siendo observado o si es uno mismo quien está siendo atraído hacia algo más allá. Así que, si alguna vez te encuentras cerca de Punta del Lobo, en el sur de Chile, no busques el faro con la esperanza de encontrar respuestas. Si decides acercarte, no mires demasiado tiempo a su luz, porque, como dicen los antiguos pescadores, al faro no se le debe mirar demasiado, porque las luces que guían no siempre te llevan a un destino seguro. Este fue un episodio de Misterios Nocturnos X, con historias que te acompañan mientras la noche avanza. No olvides suscribirte, compartir el episodio y dejar tu comentario. Nos escuchamos en el próximo relato, si te atreves.